¿Qué tal, amigos? 7:05 es la hora en todo el Perú. Saludos a quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma de radio en todo el país y también para quienes nos ven a través de nuestra plataforma de televisión. Empezamos un programa especial multiplataforma de las elecciones en Venezuela. Jornada importante para los venezolanos y no solamente para los venezolanos, sino también para todos quienes estamos atentos al desarrollo de la crisis cada vez más aguda en Venezuela. Ya en nuestro país, como todos saben, cada vez hay más presencia venezolana. Lo mismo, de manera similar, pasa en otros países, en otras naciones de la región. Por eso es muy importante este proceso electoral para Venezuela y también para los países vecinos. Hoy en la conducción me acompaña Jesús Verde. ¿Cómo te va, Jesús? ¿Qué tal, Richard? ¿Qué tal a todos ustedes que nos escuchan en todo el país? Seguramente amigos venezolanos que están residiendo aquí también están escuchando RP Noticias para hacer este análisis de lo que han sido estas elecciones, o mal llamadas elecciones en realidad, porque han sido forzadas por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, que fue prácticamente nombrada a dedo, ya sabemos por quién, por Nicolás Maduro, quien sucede en el cargo entonces, en su momento, a Hugo Chávez, ¿no? Casi como una herencia. Y él lo que ha hecho en los últimos años es derrumbar prácticamente el sistema democrático, ¿no? Y sentarse y entornillarse en el poder, lo que ha generado esta crisis humanitaria en ese país que ha devenido en una serie de problemas. Uno de ellos, el más importante, es este éxodo de ciudadanos venezolanos hacia nuestro país. Tenemos casi 300.000 venezolanos aquí que están buscando hacerse un futuro, vienen a buscar trabajo junto con sus familias y la situación es bastante complicada para ellos. Perfecto. Jesús, hemos convocado para hacer el programa de hoy a dos expertos para ayudarnos a entender el momento político de Venezuela, qué significa este proceso electoral y cuáles van a ser las perspectivas, porque es la gran incógnita, qué va a pasar de aquí en adelante después de esta elección presidencial. La bienvenida y el saludo inicial, Nancy Arellano, especialista en marketing político, que además seguramente tiene una lectura especial de lo que pasa en Venezuela porque es venezolana y ha radicando bastante tiempo en nuestro país. Nancy, bienvenida. Buenas noches. Gracias, como siempre, agradecida por la oportunidad de estar aquí y de conversar sobre estos temas desde una perspectiva, pues sí, con un doble compromiso, ¿no? Como profesional y por otro lado, pues como venezolana. Así es, el análisis bastante contundente en realidad. También estamos con Francisco Belaúnde, internacionalista, que también tiene una lectura respecto a estas elecciones. Además, es una semana bastante interesante la que se inicia, ¿no? Estamos con elecciones hoy domingo en Venezuela y la próxima semana con Colombia, ¿no? País que, por ejemplo, no se está llevando nada bien con Venezuela en la zona de frontera. Hay ahí una discrepancia que ya pasa a ser casi como que histórica, porque no es la primera vez que Venezuela está enfrentada a Colombia, ¿no? Santos y Maduro. Santos y Maduro. Chávez también lo tuvo en su momento, ¿no es cierto? Y bueno, vamos en todo caso a conversar con ellos, pero creo que tenemos que presentar algo antes. Sí, porque esta ha sido una jornada que aún sigue en desarrollo, porque paulatinamente, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Perú, se están cerrando las mesas de votación y ahora falta conocer el resultado, aunque no hay que hacer mucho esfuerzo seguramente para imaginar lo que va a pasar o lo que se va a anunciar. Pero no sé si nuestros invitados coinciden, Jesús. Creo que el gran ganador en este proceso electoral es el pueblo venezolano, que prefirió quedarse en casa, que no ha ido en gran número a los locales de votación. El absentismo ha marcado esta jornada. Así, la abstención debería ser la palabra de esta jornada. Ahora, no sabemos si esto es bueno o malo, porque los análisis van en diferentes sentidos, ¿no es cierto? A veces es mejor seguramente ir a votar para demostrar que el pueblo está en contra de quien se busca perpetuar en el poder, ¿no? Para dejarle un mensaje de que no las tiene todas claras. Así que vamos empezando primero por las damas. Sí, vamos a escuchar antes de pedir el comentario de nuestros invitados a lo que dijo Nicolás Maduro, que fue uno de los primeros en ejercer su voto, y lo que muchos han informado también después de la votación, cuando no había público, a diferencia de elecciones pasadas, para saludar al mandatario. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Nicolás Maduro después de la votación. Y yo dije, llueva, truene o relampaguee, el domingo 20 de mayo habrá elecciones y aquí estamos en elecciones. Esperemos que el pueblo se manifieste y la voluntad del pueblo venezolano la haremos respetar aquí y en el mundo. Hemos venido a asumir este compromiso con el país, este reto, este desafío histórico frente a la situación de tragedia que vive Venezuela.
Muy bien, veíamos en la plataforma de televisión a Henry Falcón. Henry Falcón lo que denunciaba puntualmente ha sido estos llamados puntos rojos, que el chavismo, no solamente en esta elección, sino en otros procesos electorales, instala en ciertos puntos para que acudan los simpatizantes del chavismo, algo que la oposición cuestiona duramente y que atribuyen este tipo de mecanismos a lo que ellos consideran fraude en los comicios. Así es. Bueno, vamos a dejar que nuestros invitados hagan el análisis correspondiente de estas elecciones amañadas. A estas alturas se puede hablar de eso justamente porque es una elección forzada. Se tenía que dar meses más adelante, no en esta ocasión en realidad, pero bueno, Maduro ha hecho exactamente lo que él ha querido con su país y lo está demostrando de esta manera. Nancy, ¿cómo estás? Bien. Bueno, por supuesto preocupada con un escenario que definitivamente no es sencillo de comprender. Recordemos que en Venezuela el voto no es obligatorio, a diferencia de en el Perú. Estamos hablando de que además no hay norma específica sobre la interpretación de la abstención, es decir, en Venezuela no hay un porcentaje con el cual se deslegitime el acto electoral, lo que quiere decir que, si bien es cierto la expresión de la abstención, que históricamente, y esa cifra quiero que la tengan los oyentes bien en mente, nunca hemos tenido una abstención una participación menor al 70%. Es decir, nunca ha habido una abstención en presidenciales que supere el 30%. Si encontramos en este escenario una abstención del 50%, 60%, etcétera, estamos hablando de que es un hecho histórico, inédito en la participación en Venezuela. Segundo, que si bien es cierto la abstención va a demostrar la ilegitimidad de la elección, no es menos cierto que no demuestra la ilegalidad de la elección. Y lamentablemente el chavismo ha intentado o ha buscado siempre dotar de legalidad sin importarles la legitimidad de cómo han venido construyendo el proceso democrático en el país, y ya lo vimos con la Asamblea Nacional Constituyente. Además de que, bueno, por supuesto, este acto electoral, con cualquiera de los resultados posibles, se hace en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente que el día de mañana puede promulgar una nueva constitución y llamar a elecciones pasado mañana. Claro. Entonces, estamos en un escenario de arena movediza. Ahora, si nos vamos a una lectura un poco más profunda, yo creo que estamos viendo además el reacomodo de las fuerzas opositoras. Para bien o para mal, para mí particularmente creo que para mal, porque cualquier resquebrajo dentro de la oposición, lejos de poder asegurar un camino seguro para el retorno a la institucionalidad en Venezuela, sigue abriendo brechas para el reforzamiento de la posición del chavismo. Mira, en este momento me están llegando informaciones de que hay negociación para aumentar la participación en términos oficiales, buscando aumentar la cuota de participación de Henry Falcón para decir que ahora él es el líder máximo de la oposición. No estoy diciendo que esto sea cierto o sea falso, pero el escenario oscuro que estamos encontrando en la institucionalidad democrática venezolana, no tener un CNE confiable, no tener cifras confiables, que no haya suficientes testigos, que tengamos este problema con los presos políticos, con partidos ilegitimados, etcétera, hace que todo este tipo de rumores, lejos de hacer el favor de aclarar situaciones y fortalecer la democracia, siga creando suspicacias respecto a cuáles son los pactos o los acuerdos subrepticios que están haciendo los actores políticos y creando aún más desconfianza, lo que favorece el éxodo de venezolanos, por ejemplo, que están buscando de alguna manera tener cierta estabilidad en sus vidas y que se ha venido construyendo pues ya en casi 20 años de proceso chavista, porque esto no es nada más Maduro, Maduro es la cola del proceso, ¿no? Perfecto. Nancy, antes de la pausa vamos a escuchar el primer comentario también de Francisco Belaúnde. Francisco, ¿cómo calificas tú esto que ha pasado hoy en Venezuela, el rechazo de la comunidad internacional, de los venezolanos que están también en diferentes partes del mundo en contra de Maduro, y lo que ha pasado en Venezuela? ¿Cuál es tu lectura inicial de este momento de Venezuela? No, yo creo que se ratifica lo que ya se habían dicho, que esto es una farsa electoral, ¿no? Esto no es una verdadera elección. Todo ha sido, digamos, además teniendo en cuenta que los líderes de la oposición, muchos presos, muchos también a los que se les impedía participar. O sea, aquí no estamos hablando de una verdadera elección. Incluso el supuesto opositor Falcón, ex chavista, pero parece que no lo fuera totalmente, no fuera ex, sino fuera una especie de monigote, según se dice, se denuncia,
del régimen. Dicen que hay pacto, una especie de pacto entre Falcón y Maduro incluso. Es lo claro, es que como creo que es un poco lo que decía Nancy, o sea, todo lo que está pasando es, digamos, se presta a todo tipo de suspicacias respecto de lo que es la situación, digamos, política, ¿no? y electoral. Hay que tener en cuenta también una cosa respecto de la participación. Según se ha denunciado desde varios frentes, está utilizando el hambre como una especie de chantaje para el voto, ¿no? A través de estos famosos carnés de la patria, que, digamos, en la medida en que van revisando quiénes están votando y quiénes no, y a través de eso pueden ejercer un chantaje para las personas, aquellas que no hayan ido a votar, ¿no? Entonces eso también obviamente distorsiona el panorama. Y un último comentario es el papel lamentable, absolutamente lamentable, que está cumpliendo este señor, el ex presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, que fue realmente es un fantoche que me parece un final de carrera política absolutamente patético, ¿no? Es terrible el rol de este señor. Bueno, además de todos los que han sido invitados para ser veedores de estas llamadas elecciones entre comillas, ¿no? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más detalles respecto a lo que significa Venezuela para los peruanos, para el continente en realidad. ¿Cuáles son las cifras que tiene Venezuela hasta este momento? La hiperinflación, ¿no es cierto?, por los aires, hambruna, falta de medicinas, bueno, un caos total en realidad. Así que hacemos una primera pausa en este programa especial analizando estas llamadas elecciones en Venezuela y esperando en todo caso la respuesta del Consejo Nacional Electoral, que ya lo sabemos también está ciertamente tomado por el chavismo. Así que hacemos la pausa y regresamos con más. Elecciones en Venezuela. Muy bien, seguimos con el programa especial Elecciones en Venezuela a través de la multiplataforma de RPP Noticias, conversando aquí en estudios con Nancy Arellano, experta en política, en marketing político, y también Francisco Belaunde, analista político. Antes de tener un contacto con Venezuela para conocer qué está pasando en estos momentos, cuál es el panorama, qué información hay de las autoridades electorales, porque estamos esperando qué pronunciamiento habrá, en qué tiempo más o menos, pero también hay datos, Jesús, importantísimo del tema de el cierre de mesas, ¿no es cierto? El cierre de mesas, el número de personas que han llegado a votar. Nancy tenía algunos datos que le acaban de llegar importantes en realidad. Se espera esta respuesta del Consejo Nacional Electoral para definir las elecciones. Ojo que estas no son elecciones generales al 100%. Se está decidiendo en realidad por el presidente de la República y por consejos, algo así como municipalidades, ¿no es cierto? Lo interesante de una elección general es que te pinta un mapa, ¿no es cierto?, que establece en realidad si es que hay por parte de los candidatos a la presidencia de la República cierto poder a nivel de país, ¿no es cierto? Yo recuerdo claramente que las últimas elecciones generales, que sí fueron generales entre Hugo Chávez y Enrique Capriles, se mostraba un mapa prácticamente pintado de rojo, ¿no es cierto? Algo que también llamó poderosamente la atención porque en ese momento Enrique Capriles ya empezaba a despuntar como uno de los principales contendores de Hugo Chávez, que ya estaba perdiendo cierto nivel de poder, ¿no? Y entonces ahora pues no tenemos ese mapa, no sabemos en realidad cómo se le ve a Maduro a nivel nacional. Lo cierto es que hay gran abstención y los resultados, Nancy, ¿cuáles son hasta este momento? Bueno, hasta este momento se dice que 72% de las 34.000 mesas de votación cerraron, 51% ya transmitieron los resultados al Centro Nacional de Totalización, es lo que informa Eugenio Martínez. El resto de las mesas siguen abiertas por afluencia de votantes. Sin embargo, cabe aclarar que hay más de 900 denuncias de irregularidades en el proceso. Hizo pública la declaración Claudio Fermín, quien viene dirigente de larga data en Venezuela y quien viene a ser anunciado como posible vicepresidente de la plancha de Henry Falcón. Entonces estamos en un escenario donde además, como te mencionaba antes, bastiones tradicionales del chavismo, como en la barriada del 23 de enero, pareciese que no llegó
al 15% de participación. Esto lo señala Nelson Bocaranda a través de su Twitter, quien es un periodista bastante reconocido. Bueno, para que el público sepa, el 23 de enero es un bastión chavista. Ahí normalmente votaba Hugo Chávez. Entonces ahí es donde están las milicias estas armadas, además por el gobierno de Chávez, y que han generado toda esta inseguridad en el país, los llamados motorizados. Entonces de ellos vamos a hablar más adelante ya seguramente con Francisco, pero antes tenemos una... Sí, vamos hasta Venezuela, ¿no? Para conocer cuál es el panorama, qué más se está diciendo después ya del cierre de locales de votación, en qué momento más o menos se estima que habrá algún pronunciamiento de las autoridades electorales. María Carolina Alvarado, periodista de Venepres de Venezuela, nos atiende a esta hora. María Carolina, bienvenida, buenas noches. ¿Qué novedades a esta hora? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por el contacto. En efecto, aún no ha terminado el proceso electoral. Más allá de lo que se ha dicho en las redes sociales, pues no se conoce un número realmente cierto de cuál fue la participación o cuáles pueden ser unas exit poll, de acuerdo a que aquí en Venezuela la ley electoral prohíbe cualquier tipo de estimación antes que el ente oficial de un resultado preliminar. Sin embargo, quería destacar que aunque son ya pasadas las 8 de la noche y de acuerdo a la misma ley se demuestra que luego de las 6 de la tarde, cuando los centros electorales no tengan participantes o ciudadanos que quieran manifestar su intención del voto, los centros electorales pueden ser cerrados. Sin embargo, los centros en su gran mayoría no han sido cerrados. De hecho, hasta hace pocos minutos estaba dando una rueda de prensa la que sería la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y la presidenta del partido Somos Venezuela, la señora Delcy Rodríguez, en la que ella decía que todavía había personas en las colas tratando de realizar el voto. Cosa que el recorrido que yo pude realizar hace aproximadamente 45 minutos en la zona este de Caracas, está completamente sola la ciudad. La ciudad, de hecho, desde muy tempranas horas de la mañana está sola, no demuestra la cantidad de personas que por lo general estamos acostumbrados los venezolanos a ver en las colas para querer demostrar su intención del voto y demostrar lo que sería una parte importante de la democracia. Bueno, esto es interesante, Richard, amigos de RPP, porque por lo general cuando tienes gran demanda de gente queriendo votar, pues permites que haya esta posibilidad de mantener las mesas abiertas, pero si no las hay, entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando? Bueno, tanto el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez y también el ahora presidente Nicolás Maduro, pues han mantenido a través de la venia del Consejo Nacional Electoral, que sabemos todos, o por aquí en Venezuela sabemos muy bien, que tienen una tendencia bastante desequilibrada con respecto y a favor del gobierno, pues ellos han acostumbrado a que las elecciones siempre son extendidas más allá de la real presencia de votantes, ya que de acuerdo igualmente a denuncias realizadas por la principal empresa que realizaba, valga la redundancia, el sistema de votación en Venezuela, que se llama Smartmatic, que acompañó al gobierno durante más de 15 años y que estuvo hasta el pasado julio del 2017, cuando dijo que ellos no podían determinar si las elecciones realmente habían sido manipuladas, pero que mientras ellos formaban parte del proceso se garantizaba que lo que votaban las personas en las máquinas, recordemos que en Venezuela todo el sistema está automatizado, era algo que era real. Sin embargo, en el momento en que esa data llegaba al centro de totalización, al Consejo Nacional Electoral, podría ser manipulada. Bien. Entonces, conociendo esa denuncia que ellos hacían el año pasado y también conociendo el actuar de los últimos años y de los años que lleva el chavismo y como se le denomina ahora el gobierno del madurismo, ellos aprovechan estas últimas horas, las horas en las que ya casi todo el electorado está cansado, donde recordemos que esta es una de las primeras ciudades más inseguras de la región y del mundo, la gente tiende a irse a su casa, entonces hay mucha venia para que puedan realizar algún tipo de manipulación en los votos o incluso generar votos duplicados, cosas que están completamente fuera de la ley y que
hacen que sea un proceso completamente viciado. Perfecto, María. Vamos a mantenernos en contacto y estaremos en un nuevo enlace más adelante. Ya este es el panorama entonces. Francisco, ¿qué te hace pensar esto que está ocurriendo y el tema del ausentismo de la gente? Y a mí me gustaría, desde tu análisis, enfocar el tema porque ¿qué va a representar esto de que haya un marcado ausentismo para la comunidad internacional, por ejemplo, que cada vez en mayor número está desconociendo la democracia, presionando al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cuán importante va a ser este rechazo de la gente a la elección, al gobierno de Nicolás Maduro para buscar la salida? Sí, bueno, antes quisiera hacer una precisión con respecto a lo que dije de los de estos carnés de la patria. No lo voy a decir, pero esos carnés permiten obtener alimentos. O sea, esa es la importancia. Alimentos, pero también acceso a una serie de beneficios, como por ejemplo becas, después también dinero, ¿no? claro, y también incluso vivienda y cosas así. O sea, eso es un elemento de clientelismo político muy importante. Así es, por eso la denuncia está de los puntos rojos que están a 200 o 300 metros de los centros de votación, donde puedes ir con tu carneta y decir, yo he votado y ahora deme lo que estoy pidiendo. Claro, entonces juega mucho con la emoción de la gente, con la necesidad de la gente. Y justamente lo interesante es que, no obstante ese tipo de tricuñelas, de tretas, por lo que se está diciendo, parece que la participación fuera bastante baja finalmente. El hecho mismo que hayan retrasado el cierre de los centros de votación indica muy claramente que algo está pasando que digamos que no está dentro de los cálculos del régimen. Ya la elección ha sido rechazada a nivel internacional por lo general. Obviamente, si encima se comprueba y el régimen no le queda más que admitir que había una participación, porque eso también está por verse, porque obviamente también hay la posibilidad que manipulen las cifras al final, como un poco lo explicó Nancy. ¿Inflar las cifras? Claro, de alguna manera ver la forma como inflan las cifras de participación. De todas maneras, si es que de alguna manera ya oficialmente parece que la participación ha sido muy baja, pues eso le quita aún más. Si considera que esta elección es una elección ilegítima, pues esto con esta razón, mucho más evidente, mucho más. ¿no? Y lo que implicaría que eventualmente eso va a alentar aún más a Donald Trump a, como ya ha anunciado, a poner nuevas sanciones a Venezuela que podrían estrangular aún más a un régimen que está acosado desde el punto de vista financiero, ¿no? Y los países vecinos, por ejemplo, el Grupo de Lima, el grupo que integra a Perú, ¿qué podrían hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso tras esto? Bueno, ya el régimen hicieron una advertencia, ¿no? El Grupo de Lima para que se pospusieran estas elecciones, obviamente no fueron escuchados. Ya muchos de los países han retirado a sus embajadores. Hay ya una especie de aislamiento en parte por parte de Venezuela. Ahora, no somos países que de alguna manera podamos tener una capacidad de presión sobre Venezuela, como por ejemplo la de Estados Unidos, porque Estados Unidos pues es un mercado importante para Venezuela, ¿no? China. ¿Ah? O China. Bueno, pero a los chinos no les interesa, los chinos están felices. Está más lejos. Pero en todo caso, quienes son acá actores importantes en el continente es obviamente Estados Unidos. El Grupo de Lima lo que puede hacer es multiplicar los gestos, si se quiere, ¿no? Pero más allá de eso, es básicamente las cosas están un poco en manos de Estados Unidos a nivel de presiones económicas. Y de los propios venezolanos, que de ellos vamos a hablar más adelante seguramente, dando algunas cifras de cómo se encuentra el país y qué es lo que deberían hacer o a qué deberían apuntar en realidad. Porque los análisis son muchos y todo pasa en realidad por lo que definan ellos finalmente. Parece que la salida no va a ser del todo pacífica en realidad. Así que 7:30, hacemos una pausa, renovamos titulares, Richard, y volvemos de inmediato con lo que pasa en Venezuela y hablamos ya de lo que viene más adelante para este país que la está pasando muy mal con el régimen de Maduro. 7:35 de la tarde, volvemos a este programa especial de Elecciones en Venezuela 2018, llamarlas elecciones entre comillas en realidad porque es una elección forzada, ya lo decía yo al inicio de este programa, y estamos democrática. Así es, con Richard Cortés, Francisco Belaún y Nancy Arellano analizando en todo caso cómo le irá a Venezuela más adelante. Tenemos un informe ciertamente que describe cuál es el escenario actual de Venezuela, la crisis económica, el 80.1% de inflación en los últimos años que se está por disparar ya este año, mucho más en realidad, tiene
bueno, una industria bastante eficiente. Hace algunos años habían 12.000 industrias, ahora hay 3.500 y así las cosas van de mal en peor. Así que escuchamos primero este informe y luego ya vamos comentando en todo caso qué le espera a Venezuela si es que Maduro es reelegido como ya se está avisorando. Mande una cámara a los restaurantes de Altamira, de la Castellana, de las Mercedes, para que vean la crisis humanitaria a las 7 de la noche. Y las garrafas de whisky que pasean por ahí. Esa es Venezuela. Dejemos la campaña de desmotivar. Con estas palabras, el presidente Nicolás Maduro volvía a negar a principios de marzo de este año que hubiese una crisis humanitaria en Venezuela. Sin embargo, la realidad en las calles del país llanero es muy distinta. Luis Fernando Núñez, analista venezolano, explica que en su país se sufre una tormenta perfecta, una hiperinflación desbordada, parálisis de la producción, escasez de productos y sueldos que no alcanzan ni para comer una vez al día. El ingreso del venezolano es aproximadamente entre 6 y 4 dólares por mes. Ese es el ingreso real. Con eso evidentemente nadie puede vivir. Para entender la dimensión de la crisis, vale la pena revisar algunos indicadores. Los precios al consumidor se dispararán hasta el 13.000%. En tanto, la pobreza afecta a 8 de cada 10 venezolanos, dado que el sueldo promedio es de apenas 4 dólares al mes. La hiperinflación es tan grave que los comerciantes de Caracas se ven obligados a utilizar sus básculas para pesar el dinero que le entregan sus clientes, a cambio de alimentos o algún producto básico, por muy pequeña que sea la cantidad. Pero ¿cómo se explica esto en un país que fue una potencia petrolera y ahora produce la mitad de barriles que en el 2015? El expresidente del BCR, Jorge Chávez, sostiene que las políticas estatistas y de intervencionismo de los últimos 18 años han ahuyentado la inversión y distorsionado la economía. Ante tanta incertidumbre, desaparece la inversión, la productividad se reduce a la mínima expresión y ante toda esta situación, la inyección de más moneda lo que hace es generar simplemente un mayor aumento de precios. La diferencia, según Núñez, es que Hugo Chávez gozó de un alza del precio del petróleo, que le permitió sostener este modelo a punta de clientelismo, mientras que Maduro tomó las riendas con un precio del crudo deprimido y un país altamente endeudado. Con el deterioro de este modelo estatizante, porque Chávez y luego Maduro optaron por nacionalizar empresas, quitarle empresas a los privados para que fueran a manos de los trabajadores. Las elecciones presidenciales de este 20 de mayo en Venezuela no cumplen las garantías del caso para la oposición ni para la comunidad internacional. Y todo apunta, según ambos analistas, que este modelo que ha profundizado la miseria en el país llanero se mantendrá aún por un largo tiempo. Respecto a la crisis en Venezuela, ¿no? En los últimos 4 años el Producto Bruto Interno ha caído en 50% y para este año se estima que caiga en 15% más, con lo cual la situación se va a agravar considerablemente. Sí, antes de regresar con nuestros panelistas aquí en estudios, vamos a preguntarle también a alguien que está más cerca de esta realidad y conoce muy bien, vive el día a día de esta crisis económica cada vez más crítica en Venezuela. La economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, nos atiende a esta hora. Tamara, muy buenas noches. La pregunta puntual es, ¿cuáles son las claves que han permitido a Venezuela llegar a este punto sin salida? Bueno, es un largo proceso incubado, pero si uno tuviera que resumirlo en pocas palabras, es que a lo largo de los años hubo un sobrecontrol de la economía, debilitando la economía no petrolera. No se confió demasiado el gobierno en el boom petrolero, en la intensidad de ese boom petrolero y la duración de ese boom petrolero, y abandonó lo principal que hay que hacer. Hizo reformas legales que le facilitaron abandonar la disciplina fiscal, y de allí que se produjera un proceso de monetización excesiva que no se sentía ni llegó a tener magnitudes relevantes mientras no crecía tanto, y sobre todo mientras el petróleo nos permitía importar en cantidades enormes lo que la economía interna eventualmente
podía no producir, pero hubo largos periodos de bonanza y el petróleo permitía cubrir todas las necesidades y no hacía ver la debilidad de la economía venezolana a lo largo de muchos años de sobreregulación y de intervención estatal. Cuando llega el crack petrolero del 2015 y se desploman los precios petroleros con una crisis estructural internacional en los precios en toda la industria petrolera mundial, entonces quedamos al descubierto porque nuestra producción petrolera venía en declive y de allí en adelante también se aceleró ese declive y no hubo ingresos externos con los cuales compensar la deficiencia de la economía interna. Y entonces sí es verdad que hubo que monetizar de una manera brutal, inapropiada, y nunca ha habido hasta este preciso momento una corrección. Entonces estamos viendo tasas de crecimiento de la liquidez monetaria del orden del 6.000% interanual. Nuestra inflación está muy por encima ya en este momento de lo que políticamente correcto acaba de pronosticar el Fondo Monetario. No son 13.000 para todo el año, sino que ya a nivel de mayo la estimación que nosotros tenemos es que estamos por encima de 20.000% interanual, y probablemente si no hay unos correctivos y si se mantienen el esquema y el diseño de políticas económicas como hasta ahora ha ocurrido, pues vamos a tener una inflación récord en América Latina de más de 6 dígitos altos. O sea que corremos el riesgo más bien de estarnos pareciendo a la inflación de Zimbabue que tuvieron en el 2008. Perfecto. Tamara, le agradezco mucho por este completo panorama del momento y el diagnóstico de lo que está pasando en Venezuela. Cifras escalofriantes. Nos vamos a un abismo, a un precipicio. ¿Qué te parece, Nancy? Sí, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Ha sido un escenario, mira, yo diría que incluso de partidización de la economía y la institucionalidad del país. Lamentablemente manejaron el país poco a poco, cada vez más como si fuese una filial o sucursal del partido del PSUV que un país, y eso llevó pues a altos estándares de improvisación, agravamiento de la corrupción, los sobrecontroles que bien mencionaba el economista, y una política populista muy ligada al electoralismo en el cual sometió el régimen a la oposición. Y es preocupante esta situación porque obviamente se marca en una realidad humana, y es que la gente sencillamente ya no puede vivir en un país que definitivamente no está presentando ninguna de las caras, o el Estado, mejor dicho, no está cumpliendo con ninguno de los roles que le son propios. No garantiza la seguridad. Estamos hablando de los índices de delincuencia más altos de la región. Estamos hablando de prácticamente 900.000 personas al año que son víctimas de la delincuencia. Y estamos hablando de estas cifras escandalosas de la inflación, que no son otra cosa que las cifras del hambre, de la falta de insumos médicos, de pacientes que fallecen en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de un tema únicamente numérico, lo cierto es que este drama es un drama que se extiende y que va a afectar y está afectando hoy día, como ya sabemos, a toda la región, porque la gente evidentemente está buscando ayuda humanitaria, esa ayuda humanitaria que el gobierno venezolano no permite que llegue, irresponsablemente y doblemente irresponsable, por supuesto, criminal, diría yo. Bueno, pero ya tenemos en todo caso el escenario bastante claro, y cómo está Venezuela, cómo se encuentra. Lo otro es cómo está la oposición, por ejemplo, que no hace absolutamente nada para tratar de cambiar esta situación. La Mesa de Unidad Democrática, sabemos de las fricciones que han existido en los últimos años. Ellos en realidad nunca se han puesto de acuerdo para poder tomar una posición al respecto, y seguramente el señor Francisco de la UNE tiene algún tipo de opinión al respecto, porque son importantes en todos casos los contrapesos. Lo estábamos conversando en todo caso para otra situación, pero en este momento en realidad no existe quien le haga algún tipo de, digámoslo así,
de afán opositor al actual régimen de Maduro, porque están completamente divididos. Tanto así que ellos han llamado a desconocer estas elecciones cuando deberían haber tenido otro tipo de manejo respecto a esto para tomar algún tipo de... o poder conseguir algo en realidad. Entonces, ¿cómo quedan ellos? Bueno, ya están en realidad bastante debilitados, ¿no? Es más, si el régimen decidió adelantar las elecciones era precisamente por eso, porque vio que la oposición en torno a la Mesa de Unidad Democrática estaba dividida, que quedó golpeada digamos, respecto a que si participaba de nuevo en anteriores elecciones, en particular en el tema de las elecciones regionales, ¿no? Después que el movimiento callejero, que tuvo un momento álgido en determinada, digamos, en un punto determinado, finalmente al final quedó en nada. Entonces, la oposición misma está desprestigiada. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se reconfigura efectivamente el escenario en términos de la oposición después de esto, ¿no? Ahora, también habría que decir respecto un poco añadiendo el tema económico, y es que aquí hay dos escenarios posibles desde el punto de vista que va a pasar económicamente con Venezuela. Uno es que, primero que la producción ha bajado efectivamente y está casi a niveles de Colombia. O sea, si estábamos hablando de 1 millón de barriles, es más o menos lo que Colombia más o menos según los años produce. O sea, es una cosa terrible. Pero por otro lado, no solamente está el tema de las sanciones, sino también está que hay empresas norteamericanas que ya están enjuiciando al Estado venezolano por las expropiaciones y por deudas, a tal punto que una de ellas incluso ha logrado que se embargara una refinería que es crucial para Venezuela en Aruba, que es una refinería que lo que hace es mezclar petróleo ligero con el petróleo pesado de Venezuela, y eso puede reducir aún más, de unos 200.000 barriles menos, la exportación venezolana. Entonces, ese es un cuadro que va a agravar aún más la situación. Ahora, ¿cuál es la contraparte? Es que a falta, digamos, de inversión, y que por el lado occidental se estrangula al gobierno venezolano, están los actores que son Rusia y China. Y ellos podrían aprovechar esa situación. Ya están muy metidos. China tiene como 60.000 millones de dólares metidos en deuda, ¿no? Y Rusia tiene 6.000, 7.000. Entonces ellos podrían aprovechar la situación para apoderarse de las empresas, digamos, de la producción venezolana. Se dice incluso que va a haber eventualmente un cambio constitucional en Venezuela por el cual ya incluso las empresas van a poder ser dueñas de los campos de petróleo, porque no es como acá en el Perú, donde, digamos, las empresas pueden vender libremente, ¿no? El petróleo. Allá tienen que dárselo todo a PDVSA, y PDVSA es la que determina, ¿no? Allá habría un cambio constitucional respecto a lo que es el modelo de producción petrolera. Y eso para de alguna manera permitir que vaya dinero más dinero de parte de China y Rusia, como una garantía para el dinero que ya tienen metido en Venezuela. Uh-huh. Entonces, son las dos. Al final, de repente el gobierno venezolano podría sobrevivir gracias a esa figura. Y además hay que decir también que la emigración, en medio de todo, también favorece al gobierno venezolano, porque hay gente descontenta que en vez de ir a protestar, ¿no?, se va del país, y entonces representan menos opositores, ¿no? Bueno, lo interesante aquí es que, por ejemplo, se dice que al venezolano en Venezuela le importa más atender sus problemas, ¿no es cierto?, de manera personal, conseguir qué comer, ¿no? Y en un segundo plano le importa lo que hagan los políticos, con lo cual... dicen que esa fue la estrategia de Fidel Castro, de hecho, en Cuba. Y respecto al tema de la oposición, sí me gustaría que, si uno ve una cronología de cómo se ha manejado la oposición históricamente, el primer periodo del 98, cuando gana el chavismo, al 2000, cuando van las primeras megaelecciones, de hecho la oposición no supo o no pudo contener esa avanzada, porque había altos niveles de desconfianza en la clase política por parte de una parte importante de la población, y además un desprestigio de los partidos políticos. Esa situación se mantuvo en el 2002, cuando pasa el golpe de Estado del 2002 y no logran en aquel momento reconducir el tema. Después pasa en el 2006 con la elección con la bendita Coordinadora Democrática, que también causó estragos. Después, en el 2007, logran posicionarse un poquito, porque el movimiento estudiantil logra contener la reforma constitucional de Chávez, donde se pretendía colocar el Estado comunal, que ahorita dice que van a colocar con la Asamblea Nacional Constituyente. Después, en el 2012... después fallece Chávez. En el 2012 se logra
a través de la candidatura de Capriles, consolidar un poco más la oposición. En el 2013 gana Maduro. En el 2015 logran capitalizar la mayoría en la Asamblea, pero no logran viabilizar que la Asamblea ejerza el poder legislativo, lo cual termina nuevamente en frustración de la oposición. Y finalmente, en el 2017 pasa lo de la gobernación. Entonces, ¿qué pasa? En este escenario, digamos que cuando la oposición ha logrado capitalizar el poder político de calle y ha logrado incluso cobrar a través del sistema electoral, luego no logran ejercer ese poder político, viabilizarlo para avanzar o contener más allá del evento electoral. Y yo creo que la impericia allí está en que una oposición de élites que no haga trabajo político día a día, difícilmente va a poder contener a ese megaestado chavista que está metido en todas las estructuras de la vida cotidiana, porque el Estado chavista decide qué tipo de arroz comes, qué leche consumes, qué tipo de café, cuándo vas a tener medicina y cuándo no, mientras que tienes una oposición muy mediática. Entonces, ese divorcio, que no sé por qué no se ha entendido al sol de hoy, porque se ha caído en la lógica electoralista, como venía diciendo, que finalmente hace que haya mucha política mediática y se olvide de organizar las estructuras. Los partidos políticos siguen teniendo muy baja participación en la vida cotidiana en Venezuela. Y eso es dramático para poder recuperar la institucionalidad. Bueno, y ese es un punto importante en todo caso para tratar de hacer algo, al menos intentarlo. Sí. 7:52, hacemos una pausa y ya volvemos con la parte final de este programa especial a la espera de lo que resuelva finalmente el Consejo Nacional Electoral. Bueno, voy a hacer un pequeño alto porque esta es información de último minuto. Paolo Guerrero, junto a Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ya se encuentra viajando a Zúrich para tomar contacto con las autoridades de la FIFA para saber en realidad si se puede solucionar su tema. Está en el vuelo KL0744. Ahí lo estamos viendo en imágenes. Paolo Guerrero junto a Edwin Oviedo, ya camino a Suiza. Entonces, Richard, para ver si encuentra él una solución a su dilema. Las últimas acciones en aras de encontrar el perdón para Paolo Guerrero y que pueda formar parte de la selección en el Mundial Rusia 2000. Bueno, cruzamos dedos todos, en realidad es un tema que le interesa en estos momentos al Perú. Vamos nuevamente a volver a Venezuela ya con los temas que seguramente nos interesan a todos en general, porque Venezuela es una nación hermana, es un pueblo bastante amigable en realidad. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar a Venezuela lo sabemos en realidad de situaciones tal vez menos dramáticas, pero ya en este contexto las cosas son completamente distintas. Entonces hablamos en un momento de cuáles son los caminos que vienen más adelante. Si Maduro continúa en el poder, ¿qué puede hacer el pueblo sin partidos políticos, sin oposición contundente? ¿Qué le toca en realidad? Cruzarse de brazos podría ser una opción, lo otro podría ser también insurgencia, pero no es un camino en realidad que sea el adecuado. El tema es que el camino adecuado en un sistema constitucional democrático está marcado por la Constitución. El problema es que no tenemos, ahorita estamos en un escenario bien particular porque estamos en Asamblea Nacional Constituyente activa. Es decir, mañana puede salir una nueva Constitución. Ahorita, en un par de semanas, de hecho va a haber la cumbre suramericana de comunicación política y vienen invitados de varios países aquí a Lima y allí vamos a buscar conversar sobre este tipo de temas, porque ya esto es un tema que tiene que estar también en manos de la propia sociedad civil. La gente que está dedicada al tema político, no solo en los partidos, sino también en la academia, también en distintos espacios, tenemos que buscar alguna forma de establecer un plan para incidir en la realidad venezolana, porque lamentablemente los partidos no han podido dar la talla. Y no han podido dar la talla porque ha habido unas luchas intestinas que no han permitido que se logre pensar en cómo recuperar la institucionalidad. Ha habido errores, crasos errores, y creo que es un reto pensar, uno, la presión internacional que tiene que continuar. Dos, comprender que el sistema que beneficia a Venezuela no hay forma en la que pueda seguir en esta situación si es que los mercados no siguen dándole aliento. Y estamos en una economía definitivamente interconectada y sea como sea el caso China-Rusia,
China, Rusia, a su vez están interconectados con el resto de los países. Yo creo que si se organiza seriamente la comunidad internacional realmente pudiesen hacer algo. Creo que falta empeño en tomar las decisiones que hay que tomar si es que de verdad les interesa a Venezuela. Francisco, para finalizar, ¿ves luz al final del túnel? Ante esta crisis, Venezuela ya no da para más. Si se confirman todos los pronósticos y Maduro se reelige 6 años más, ¿cómo se soluciona esto? A veces la capacidad de los regímenes dictatoriales, aún en situaciones catastróficas, la capacidad de resistir puede ser sorprendente. Se mencionó a Zimbabue, por ejemplo, ¿no? Zimbabue, el dictador de Zimbabue, que tenía 90 años, solamente ha caído, con una situación catastrófica económica, solamente ha caído por una riña interna dentro del régimen, por un pleito interno. Si no, no caía. El señor hubiera seguido todavía, hasta ahora seguiría todavía como dictador. Entonces, y si más aún participa el régimen cubano, digamos, con sus asesores para ayudar al régimen de Venezuela a mantenerse en el poder, pues la cosa se hace más fácil. O sea, no necesariamente la catástrofe económica asegura la caída rápida de un régimen, más aún si hay una carta china o rusa al costado. Pero también podría pasar que en algún momento un hecho fortuito, ¿no? No sé, pues como ha pasado algunas revoluciones en Túnez, por ejemplo, una persona que se desesperada porque se moría de hambre o tenía problemas financieros, se quema viva y entonces eso desencadenó la revolución. Ajá. Ese tipo de cosas puede eventualmente generar una explosión, pero no hay ninguna seguridad de eso, ¿no? Bueno, Richard, vamos terminando entonces este programa especial que todavía en realidad no ha terminado porque falta conocer exactamente, repito yo, qué dirá el Consejo Nacional Electoral con estos resultados que ya apuntan a la reelección de Nicolás Maduro, ¿no? Me acaba de llegar un exit poll. ¿Y qué dice? Es de ICS y básicamente dice en el segundo corte con un 43.8% de participación, es un estimado, se hizo vía telefónica hasta las 7 p.m., 60.1% Nicolás Maduro, 22% Henry Falcón, 13.3% Javier Bertichi. Bueno, ahí está, es lo que estábamos hablando en realidad. Sí, la cifra se va a mantener seguramente. Ya habrá en las próximas horas el pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral con las cifras oficiales. Les agradezco mucho por su presencia en RPP, Nancy, muy amable. Francisco, muchas gracias. Y muchas gracias y que Dios ayude a Venezuela, ¿no? Sí. Bajo este escenario. Nos vemos. Gracias.